Vamos a continuar entonces con nuestro estudio de Lucas capítulo 5, así que les invito a abrir sus Biblias conmigo, por favor, en Lucas capítulo 5. La semana pasada, en la voluntad del Señor, habíamos visto algunas lecciones que podíamos cosechar del primer milagro, pero también habíamos visto de que los tres milagros que estamos estudiando tienen varias cosas en común. Habíamos mencionado de que una de las cosas que estos tres tienen en común es que hay un campo donde hay un experto y en cada uno de esos campos, con cada uno de esos expertos, el Señor Jesús demuestra que Él es muy superior, bastante superior a estos expertos. Otra cosa importante e interesante que habíamos visto es que cada persona a quien el Señor toca con un milagro, eventualmente se convierte en un testigo. Y eso nos debe de llamar bastante la atención porque realmente cuando nosotros estamos en la presencia del Señor y tenemos una relación íntima con Él, no hay otro resultado más que ese, que nosotros después de conocerle, después de entender quién es Él como Dios, la única respuesta que puede existir en nuestra parte es ser sus siervos, ser sus testigos en este mundo. Habíamos mencionado el milagro que había sido de Lucas capítulo 5 del verso 1 hasta el verso 11, donde el campo era la pesca y donde el experto era Pedro el pescador. Decimos que es el experto porque Pedro en ese tiempo, él de la pesca tenía su sustento. Entonces, con el paso de los años, ya de bastante práctica y también con la comunidad que él tenía de pescadores a su alrededor, definitivamente sabía muy bien qué es lo que estaba pasando en el mar cada vez que él iba a pescar. Entonces, vemos aquí de que Pedro tiene un encuentro con el Señor, vemos de que el Señor estaba predicando. eh, y sin embargo, a pesar de que había estado predicando a una audiencia, no vemos en los primeros versos que Simón está prestando atención a ese mensaje. Y es que hay personas así, no necesariamente todas las personas pueden prestar bastante atención a cuando hay una predicación, pero Dios nos ha hecho a todos distintos, nos ha hecho con diferentes dones. Lo que de repente un hermano en el púlpito muy bien podría hablar al corazón de un grupo de hermanos o de hermanas, el que le sigue, que vendría a ser otra persona distinta, puede con ese mismo don de la enseñanza que el Señor confiere, ministrar a otro grupo. Y es justamente en esa variedad de dones donde la gracia del Señor se demuestra. Y es también allí una forma en la que el Señor puede apuntar a diferentes formas en las que las personas prestan atención. No sé si ustedes, cuando estaban creciendo o de repente algunos que están en la universidad o en la escuela, les habrán mencionado de que hay ciertas personas que aprenden, por ejemplo, con solamente escuchar, otros que retienen más información porque son muy visuales, otros necesitan hacer con sus manos cierta actividad para que esa enseñanza quede, digamos, como parte del conocimiento de uno. Hay distintas formas de aprender. Y en todas ellas el Señor demuestra su gracia. Habíamos visto también que al momento de que el Señor le pide a Pedro que bogue mar adentro y de que eche sus redes, Pedro, un poco como que él sabe muy bien qué es lo que va a pasar, ¿no? De acuerdo a su experiencia, no va a encontrar nada porque una que es a plena luz del día, los peces usualmente a plena luz del día se van al fondo del lago. No hay forma de que esos peces estén en la superficie, pero en su palabra, decía Pedro, en tu palabra, Señor, echaré la red. Y al momento de que lo hace, allí es donde Pedro se da cuenta quién es la persona que está frente a él, ordenándole a que lance esa red al lago. Es por eso de que en el verso 8 vemos esto, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor,
porque soy hombre pecador. Ah, definitivamente Pedro ha encontrado esa verdad en su corazón. Y notamos nosotros de que él es bien transparente, ¿no? Bien transparente, decir, Señor, yo no puedo estar en tu presencia. Apártate de mí. Y habíamos observado la semana pasada de que el Señor no le atiende a esa petición a Pedro, ¿no? El Señor le dice, vete de mi presencia, Señor, yo no puedo estar aquí. Eh, y el Señor dice que no. ¿No? El Señor más bien al contrario le responde, no temas, no, no temas porque ahora vas a ser pescador de hombres. No es la primera vez en la que Dios le responde en forma negativa a Pedro. Y creo que tampoco, hermanos, hermanas, no es la primera vez que quizá ante una petición nuestra o ante una oración de nosotros al Señor, que el Señor nos responde no. Y ejemplos como esto podemos darnos cuenta de que el Señor sabe muy bien qué es lo que está haciendo cuando nos responde que no. Nos toca a nosotros aceptar eso, ese no, y ver más bien con qué propósito el Señor podría permitir la circunstancia que estamos viviendo, ¿no? No hay que desanimarse, hermanos. Muchas veces vamos a encontrar de que es muy fácil quejarse de cuando el Señor nos dice que no, porque simplemente no entendemos qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Pero así como Pedro, si el Señor le hubiera aceptado su no y se hubiera ido, Pedro no nos hubiera convertido en uno de los discípulos del Señor, no nos hubiera escrito dos cartas grandiosas sobre el sufrimiento que justamente nos atañe a todos los creyentes, no se hubiera convertido pues en uno de los apóstoles, ¿no? Y anciano también en las iglesias. Entonces nos damos cuenta de que el Señor ha sido bien, bien sabio de simplemente no hacerle caso a Pedro y demostrar su voluntad. Eso es lo que habíamos visto entonces así a grandes rasgos la semana pasada. Vamos a ver ahora, en lo que el Señor nos permita, vamos a ver desde el verso 12 hasta el verso 16. Verso 12 hasta el verso 16. Así que vamos a leer del verso 12 al 16. Dice así. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba, y oraba. Bien, vamos a empezar entonces con el verso 12. Se presenta delante del Señor, dice, un hombre lleno de lepra. Vamos a detenernos ahí un momento. Vamos a recordar de que el Evangelio de Lucas, eh, nos damos cuenta de que Lucas era un doctor, era un médico. Y justamente creo, como médico, creo que parte de la educación que amerita la medicina, hasta inclusive en el tiempo bíblico, cuando Lucas estaba ejerciendo la medicina, era bien común, y como también hoy en día es bien común tener a médicos que son bastante detallistas, prestan bastante atención a los detalles. Creo que es parte de su entrenamiento, de poder preguntar a los pacientes, observar síntomas y de allí deducir para poder hacer un diagnóstico apropiado. Y Lucas no es la excepción. Vemos aquí de que él está dando una acotación, una observación acerca de este hombre. Dice que este hombre estaba lleno de lepra. Si bien es cierto, la lepra era algo, se podría decir, común en ese tiempo, el hecho de que este hombre esté lleno de lepra nos hace pensar de que el caso de este hombre era severo, era bastante severo. Quiere decir que él eh, físicamente mostraba en su cuerpo las llagas de la lepra, las llagas de la lepra, la prueba, la evidencia de que él era un leproso. En el Antiguo Testamento, desde el Antiguo Testamento nosotros notamos de que en algunos casos Dios castigaba a ciertos personajes, a ciertas personas con lepra por motivo de su desobediencia. Creo que más o menos eso habrá empezado quizá con el rey Usías.
¿no? Cuando Dios lo castiga con lepra. Y a partir de allí, muchos de los judíos, especialmente en el tiempo del Señor Jesús, cada vez que veían a un leproso, automáticamente pensaban, es porque tiene pecado. Si de repente veían a una persona ciega, es porque tiene pecado. Si veían a una persona paralítica, es porque tiene pecado. Y así sucesivamente. Se había llegado a limitar y lastimosamente también a no tratar de una manera humana a aquellos que estaban con enfermedad, a aquellos que estaban discapacitados entre la sociedad. El leproso es el que se llevaba la peor parte, porque según la ley, debía de estar fuera de la sociedad, fuera de la ciudad inclusive. Ya no podía estar junto a su familia, debía de vivir aparte. No solamente eso, sino que también debía de vestir ropas raídas, según la tradición judía, debía de llevar una campana y cada vez que ingresaba a la ciudad, porque de repente iba a buscar alimento, él tenía que gritar a voz en cuello, inmundo, inmundo, cosa de que la gente que estaba alrededor suyo se apartaban de su camino para no contaminarse si es que de repente llegaban en contacto con esta persona. Entonces se dan cuenta de que ser un leproso en los tiempos del Señor Jesús era una vida muy solitaria, muy deprimida, definitivamente algo que traía mucha angustia a aquella persona afectada. Y vemos aquí de que este leproso no necesitan que le digan que él es leproso, él sabe que es leproso. Digo esto porque hoy en día, cuando nosotros tenemos la oportunidad de poder predicar o hablar con alguien acerca de la gracia del Señor, acerca del Evangelio, nos damos con la sorpresa de que mucha gente se resiste a la idea de que somos pecadores, ¿no? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice la palabra. Y sin embargo, muchas personas se resisten a esa verdad. Y justamente por resistirse a esa verdad de decir, no, yo soy una persona buena. Claro, si te comparas con el resto de los que están alrededor tuyo y tú eres el más blanco, el más limpio, el más santo, podría dar la impresión de que sí, es así, pero a la vista, a la luz de la palabra del Señor, nos damos cuenta de que nuestra condición de pecador, de pecadora, es evidente para Dios. Y papá, que él pasó a la presencia del Señor hace ya 14 años, él solía decir esta ilustración cuando se tocaba un tema sobre la lepra. Él decía de que había en una ciudad, en un pueblo, perdón, habían puesto a los leprosos en una cueva, ¿no? En una cueva que iba hacia abajo, ¿no? La entrada de la cueva podían entrar las personas, pero de ahí la cueva hacía se iba hacia el fondo, hacia adentro de la tierra, como quien dice. Y los familiares lo que hacían era cuando querían traer ropa nueva o limpia y alimentos a los leprosos, entonces iban y con una canasta entonces entraban a la cueva y allí dejaban comida y dejaban la ropa. Y sucedió que en una de esas entró un médico para poder examinar a las personas. Y entonces, obviamente, él podía ver de primera mano los leprosos que habían allí. Algunos les faltaban los dedos, algún brazo entero, una pierna, parte de la oreja, porque la lepra estaba comenzando a hacer mella, a hacer bastante afectación negativa a estas personas. Y era un cuadro muy triste. Pero lo que le llamó la atención al médico fue de que él vio a una niña. Y la niña pareciera de que no tuviera absolutamente nada. Entonces se le acerca a la niña y le pregunta, ¿por qué estás aquí? Si no veo de que tienes lepra. A lo que la niña simplemente responde remangándose la manga y mostrándole el hombro, ¿no? Ahí tenía una pequeña llaga de lepra. Y simplemente la niña le dijo, yo también soy leprosa. No parecía, sin embargo lo era. De alguna manera u otra eso nos hace recordar de que delante del Señor no existe esto de grados de pecado, que pequé poquito o pequé mucho. Delante del Señor, una vez que ya hemos pecado, somos ya condenados a muerte, porque simplemente no nos ajustamos al carácter de Dios.
Y nos damos cuenta entonces de que este hombre, regresando otra vez al pasaje de Lucas, este hombre no necesitaba que le dijeran que era leproso, él sabía muy bien que lo era. Quiera el Señor que cuando nosotros podamos hablar con alguien acerca de las bondades de Jesucristo, esa persona también venga con el oído atento, porque sabe muy bien que necesita de un Salvador y sabe muy bien que está llevando una vida de pecado, porque allí es donde puede ocurrir el milagro de la nueva vida por Jesucristo. Vamos a continuar. Una de las cosas que nos debe de llamar la atención es la petición del leproso. Dice, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Esta parte es interesante. Estaba mirando también en el vocablo original y también dice, él pide limpiarse. Estaba preguntándome, ¿por qué no le pidió curarse? Señor, si quieres, puedes curarme. No le pidió eso. Le pidió, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Comparando con algunos comentaristas, algunos sugieren de que este hombre sabía, probablemente, de que la causa de la lepra en su vida había sido el pecado. Y entonces él no solamente estaba inmundo por la lepra física, sino que delante de Dios también él estaba inmundo por el pecado cometido. Si fuera así el caso, se ajusta bastante bien a esta petición. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Él definitivamente sabía muy bien que la lepra, en su caso, era sinónimo de inmundicia. Era sinónimo de inmundicia. Y él necesitaba de una limpieza. Cosa interesante es de que él no va a los sacerdotes. ¿Por qué? Bueno, según la ley, si es que él iba al sacerdote, el sacerdote lo único que podía hacer es, con su entrenamiento que seguramente ellos por años reciben, iba a examinarlo al hombre y lo único que podía hacer era declarar si estaba limpio o si estaba inmundo. Pero más de ello no podía hacer. En ese tiempo, la lepra no tenía cura. Y nos damos cuenta entonces de que este hombre no va al sacerdote para que le diga lo que él ya sabe. Porque el sacerdote le va a decir, tú eres inmundo. Ya lo sé, no necesito que me lo digan, ya lo sé. Y lo que él hace es, él va al Señor con fe. Porque él dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y aquí, hermanos, hermanas, tenemos algo muy importante que podríamos nosotros también aprender. El tema del caso del leproso no es, por si acaso, de que le falte fe. El hombre tiene fe. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Está yendo a él, está postrándose con rostro en tierra. Señor, si quieres. No es una cuestión de fe, porque él la tiene. Tampoco es una cuestión de falta de poder, porque el Señor sí puede. Dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Aquí es una cuestión de la soberana voluntad de Dios. Puede haber fe, puede haber poder. La gran pregunta es de este hombre, ¿querrá el Señor limpiarme? Y justamente donde viene el verso 13, la gran respuesta y seguramente las palabras más dulces que este hombre alguna vez habrá podido escuchar. Entonces, dice el verso 13, extendiendo Jesús la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio, quiero, sé limpio. Qué hermosas palabras para este hombre, porque esas palabras cambiaron su vida. Quiero ser limpio. Como dijo el mismo Señor Jesús, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Toda aquella persona que sabe que es pecadora y sabe que necesita de un Salvador y sabe que Jesús es ese Salvador, cuando va a Él, el Señor no le echa fuera. Qué grandiosa gracia tenemos nosotros en Jesucristo. Qué amor realmente tan grande tenemos en Él, donde Él puede manifestar ese deseo
de que seamos limpios delante de su presencia. Vamos a seguir. Seguramente ya habrán notado ustedes en el verso 13 el orden de las acciones. Y el orden de las acciones es importante. En primer lugar, cuando el leproso le dice esta petición, Señor, si quieres puedes limpiarme, el primer acto que hace el Señor es el siguiente, extendiendo la mano, le toca. Ahora, según la ley, tú no podías tocar a un leproso porque automáticamente eres inmundo, ceremonialmente eres inmundo. Y eso sin contar de que también cuando lo tocas, como la lepra era una enfermedad de la piel, era sumamente contagiosa. Entonces, es posible de que una persona que toca a un leproso se contagie con la lepra. Y sin embargo, el hecho de que el Señor extienda la mano y le toque antes de sanarlo, no después. Hay que tener cuidado un poco en el orden, porque me acuerdo una vez que escuché a alguien que él estaba cambiando este verso. Y eso pasa cuando a veces uno predica sin mirar, cotejar con las escrituras para ver si estas cosas son así. Y la persona estaba diciendo, bueno, y sucedió de que le sanó y después le pudo tocar. Por eso es de que le pudo tocar. No, 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 no. Eso no es lo que dice aquí. Lo que dice aquí es de que el Señor, extendiendo la mano, le tocó. Le tocó primero. Ahora, imaginemos por unos segundos cómo habrá sido la vida de este hombre entrando a la ciudad todos los días. Inmundo, inmundo, con su campana. Inmundo, inmundo. Y la gente apartándose de él. Las madres agarrando a sus niños para que no se le acerquen, ¿no? Los hombres también allí cuidando a su familia. Los que están vendiendo comida, que no toquen la comida que después no la voy a poder vender. Y la sola presencia de este hombre hace de que todo el mundo se aparte. Y de repente viene el Señor y le toca. ¿Cuántos años habrán pasado de la última vez que alguien puso la mano sobre él? No lo sabemos, no lo sabemos. Pero el Señor sabía lo que este hombre necesitaba. Y es que el Señor no solamente ve el exterior, Él conoce el corazón y sabe lo que este hombre necesitaba. A veces, hermanos, hermanas, muchos de nosotros necesitamos afecto de parte del Señor y afecto también de aquellas personas que están alrededor nuestro, de nuestras familias, de nuestros cónyuges, de nuestros hijos, de nuestros familiares. El afecto, ese tocamiento físico, a veces nosotros lo anhelamos porque demuestra esa calidez humana que tanto nosotros necesitamos. Y eso es lo que este hombre también deja entender, ¿no? Este hombre ¿cómo habrá sentido ese tocamiento del Señor? ¿No? Realmente una cosa maravillosa para él. Y sin embargo, dice, extendiendo la mano, le tocó diciendo, quiero ser limpio. ¿No? Después de tocarle, entonces el Señor le manifiesta su deseo de querer limpiar a este hombre. Y el verso 13 termina diciendo, y al instante la lepra se fue de él. A ver. Lucas ha sido muy específico en decir que llegó este hombre lleno de lepra. Para que diga eso es porque era obvio, todo el mundo podía ver esa lepra. Ahora imagínense ustedes, hermanos, hermanas, ¿cómo habrá sido especialmente ese espectáculo para él, digamos, ¿no? No espectáculo, sino más bien este milagro, de que de repente sus manos, que estaban llenas de llagas, las llagas comienzan a desaparecer y puede ver su piel sana. Y en su cuerpo, todo, todo comienza a desaparecer al instante. Una transformación increíble. Y con esto, el Señor te muestra dos cosas. Recordemos otra vez, bajo el contexto de lo que estamos estudiando, aquí tenemos un campo, el campo de la enfermedad. Y tenemos aquí a un experto, no necesariamente que puede curar, pero que sí puede anunciar, declarar si la persona tiene lepra o no, que es el sacerdote. El sacerdote tenía, por voluntad de Dios, según la ley, esa autoridad de poder dar ese diagnóstico.
Él podía dar el diagnóstico, eres inmundo, pero también en la ley estaba bien escrito de que si de repente la persona estaba limpia y antes había sido inmunda, entonces el sacerdote podía, después de un ritual, después de cumplir con el ritual adecuado, podía declarar a esta persona que antes había sido inmunda, ahora está limpia, de acuerdo a la ley delante de Dios. Vemos aquí de que el Señor es el Señor sobre la enfermedad. Y no limpia solamente la enfermedad del hombre, sino que limpia al hombre completamente. Porque si es cierto lo que dice este comentarista, de que quizá la razón de su lepra haya sido el pecado, y por eso es de que él dice, Señor, límpiame, sabemos muy bien de que el Señor es capaz de limpiar no solamente esa enfermedad, sino también perdonar el pecado que lo ocasionó. Y de esta manera el Señor demuestra de que Él es superior al sacerdote. Otra vez, el sacerdote puede declarar limpio o inmundo, pero no puede sanar. Y el Señor sí puede sanar. El Señor sí puede sanar. Pero el Señor no es obstáculo a la ley, dice en el verso 14. Y Él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Y es que aquí hay un punto importante acerca de este milagro del leproso. Y es que no solamente era una cuestión de limpiar al hombre, de curarle de su enfermedad, sino que ahora el que era leproso tiene una tarea: ser de testimonio delante del sacerdote. Y seguramente este hombre habrá ido, ¿no? Habrá ido con sus ropas raídas de leproso, con su campana de repente en la mano, ¿no? Sucio seguramente, así tal cual como estaba, y se fue al templo, se fue a buscar al sacerdote, y ya me imagino que de repente el sacerdote, después de verlo y saber de que él era un leproso, habrá tenido que llamar de repente a sus demás colegas para analizar el caso y ver qué es lo que ha pasado. Y seguramente le habrán preguntado, ¿cómo fue que te limpiaste? Y allí es donde el hombre habrá dado testimonio. Fue Jesús el que me limpió. Fue Jesús el que me limpió. Y eso seguramente habrá sido de gran testimonio a los sacerdotes. Porque también tengamos en cuenta, hermanos, hermanas, de que no es que el 100% de las personas religiosas en los tiempos del Señor Jesús todas eran enemigas del Señor. Hay varios que habían creído en el Señor, ¿no? Escribas, sacerdotes, fariseos, habían varios, ¿no? Y seguramente el sacerdote, después de ver esto, lo único que le queda es lo obvio. Es si Dios te ha sanado, yo solamente puedo hacer esto, declararte limpio, declararte limpio. Y seguramente él les habrá ido a la casa y habrá contado a su familia. Y al otro día habrá ido a la sinagoga y habrá contado lo que ha pasado. Y de esa manera el testimonio del Señor iba avanzando y avanzando y avanzando, porque de eso se trata, de ser testigos fieles delante del Señor. Como dice el verso 15, pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de sus enfermedades. El Señor, aquí entonces, cuando dice, quiero, sé limpio, él sabía muy bien de que estaba no solamente limpiando a este hombre de esta enfermedad, sino también de su mancha delante del Señor. No se trata entonces de fe, no se trata de poder, se trata de la soberana voluntad de Dios. Se trata también de saber que uno es pecador, de que uno necesita limpieza. Hace más o menos unos 200 años atrás, no sé si ustedes conocen la historia de por qué los médicos ahora, cuando van a operar, se esterilizan las manos, se lavan las manos y las esterilizan. Hace 200 años atrás eso no ocurría. ¿Ya? Y sucedía entonces de que los médicos, cuando iban a visitar a diferentes pacientes, sin saberlo, lo hacían con las manos sucias.
Justamente había un hospital en particular donde ocurrían bastantes muertes de madres que habían recién dado a luz y los bebés también. Y les daba una fiebre muy fuerte a la mamá y al bebé, y a los pocos días, y en algunos casos pocas horas, los dos fallecían. Y los doctores no sabían por qué, no sabían por qué. Y así que le dieron un nombre a esa fiebre, le decían, lo tenía anotado aquí porque es un nombre un poco raro. Ah, es la fiebre porporeal, no sé si lo estoy leyendo bien. Y sucede de que esta fiebre era por infección. Ahora, sucedió de que había un doctor, perdón, fiebre puerperal. Y había un doctor húngaro que descubrió por qué. Y sucedía de que específicamente en ese hospital los doctores que estaban de ronda, estaban de rutina, ¿saben cuál era su rutina? Antes de ir a la sala de parto, ellos tenían que ir, como parte de su agenda, a la morgue. Y mientras estaban haciendo la autopsia, después de terminada la autopsia, sin lavarse las manos, se iban a la sala de parto a ayudar a las madres a dar a luz. Y este doctor húngaro que se llamaba Ignaz Semmelweis, él fue el de que descubrió de que eso era el motivo. Lastimosamente, lo que sucedió es de que él, bueno, él obviamente comenzó a practicar la higiene y en todos sus años de práctica medicinal, solamente un paciente se le murió por infección, demostrando de esa manera que esa era la principal razón por esta fiebre puerperal. Pero, lastimosamente, él falleció sin poder convencer a sus colegas, a muchos de sus colegas de entonces. Ya la prueba, la evidencia vino después, décadas después. Pero mientras tanto, este doctor húngaro estaba allí que trataba de convencer a sus colegas, lávense las manos, lávense las manos, lávense las manos, porque eso es lo que contagia, eso es lo que produce la infección. Pero muchos lo catalogaron como alguien que no estaba de acuerdo. Y lastimosamente el hombre cuando ya, bueno, ya fallece, fallece sin mucho éxito al respecto. Y lastimosamente muchas personas son así hoy en día en cuanto al Evangelio. Uno puede estar mostrándole lo pecaminosos que somos, cuál es la consecuencia del pecado. Y mucha gente está, no, no, no y no. Nosotros podríamos tener familiares que de repente estamos allí también tratando de hablarles y no, y no, y no. Pero ¿saben qué, hermanos? No perdamos el ánimo de seguir predicando el Evangelio y seguir dando a entender esas buenas nuevas de Jesucristo. Porque si bien es cierto, el corazón puede ser duro, hay alguien que puede penetrar el corazón, usando su palabra como si fuera una espada que penetra hasta las entrañas mismas, discerniendo los pensamientos y los motivos de uno mismo. Y ese es nuestro amado Señor. Para terminar, para terminar entonces, hermanos. Cuando el Señor pronuncia a este hombre como limpio, no solamente estaba limpiando la enfermedad, sino que también estaba haciendo algo superior al sacerdote, con esa autoridad que él tiene porque él es Dios mismo. Pero, sin embargo, él no, como hemos mencionado, él no obstaculiza el trabajo del sacerdote. Al contrario, más bien, le ayuda. ¿Por qué? Porque ahora el sacerdote, cada vez que de repente vea a un leproso, él sabe que hay una posibilidad de que Dios haga un milagro en la vida de esa persona. Pero también puede cambiar el concepto justamente que las personas tienen acerca del pecado. Y ya no comenzar a pensar de que, oh, si has pecado, entonces estás enfermo. Y que 100% sea así. No, no siempre es así. No podemos descartar de que, así como este leproso, podría de ser caso, hermanos, que quizá alguna enfermedad que nosotros tengamos sea por un pecado no confesado. Entonces hay que aplicar 1 de Juan 1:9, ¿no? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo en perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Finalmente, en el verso 16, ante todo
que podríamos llamar éxito, si quisiéramos llamarlo con algún nombre terrenal, éxito del Señor. ¿Qué es lo que Él hace en el verso 16? Está sanando a la gente, está haciendo milagros y todos tienen éxito. Pero ¿qué es lo que Él hace? En el verso 16 dice, mas Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Se apartaba a lugares desiertos y oraba. Y es que el Señor, no sé si han prestado atención cuando estudiamos la vida del Señor Jesús aquí en la tierra, cada vez que estaba dispuesto a hacer algo grande, Él oraba. Y después de alguna obra, Él oraba. De esa manera Él estaba en constante comunicación íntima con su Padre y en constante alineación con su voluntad. Y es por eso de que él podía decir, ¿no? Con mucha autoridad, si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si algo pidieres a mi Padre en mi nombre, yo lo haré. Era tal la unidad del Padre con el Hijo, de que la oración se convertía entonces en la base primordial para esa relación. ¿Y cuánto más para nosotros, hermanos, hermanas? ¿Cuánto más para nosotros también la oración se puede convertir justamente en en esa actividad que puede darnos respiración espiritual? Hace unos días, justo en la familia, estábamos leyendo Efesios 6, estábamos viendo un poco sobre la armadura de Dios y justamente hemos terminado con la oración, ¿no? Nos dábamos cuenta de que de las piezas de la armadura, todas ellas, menos una, todas sirven para defensa, ¿no? El yelmo, la coraza, el cinturón, los zapatos, todo sirve para defensa, menos la palabra del Señor, que es la espada, ¿no? Y esa sirve más bien para atacar. Pero de allí venía la oración. Y la oración no, es una actividad que el soldado de Dios hace. No es una pieza que se pone, sino es una actividad. Y habíamos mencionado en Efesios 6, vamos un momentito a Efesios 6, habíamos mencionado de que Efesios 6 al inicio, antes de ponerse la armadura, Pablo le pide a los creyentes, Efesios 6 dice en el verso 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y de ahí dice vestíos de la armadura de Dios. Les pone entonces de condición para poder usar efectivamente la armadura de Dios, tenemos que ser fuertes. Y es lo que hace un soldado, ¿no? Cuando un soldado, antes de agarrar un arma, bueno, pues tiene que ser fuerte, ¿no? Antes de poder salir en una patrulla, él tiene que ser fuerte, tiene que estar bien entrenado, tiene que saber qué es lo que tiene que hacer en campo. Lo mismo sucede con el creyente. Y la oración vendría a ser la actividad que tiene el creyente para estar en constante alineación con el Señor. Entonces, que el Señor nos ayude a poder apreciar estas cosas que estamos aprendiendo. Nuevamente tenemos una oportunidad de ensalzar al Señor por quien realmente es Él, ¿no? Un Dios que tiene autoridad sobre toda enfermedad y que tiene la capacidad de también, con esa misma autoridad, de limpiar a una persona, no solamente de la enfermedad física, sino también de toda impureza espiritual delante de su presencia. Y vemos aquí de que el Señor no es que dice la ley no sirve, sino que más bien usa la ley para lo que es apuntar a la persona a Jesucristo. Y seguramente el sacerdote se habrá convertido junto con el que era leproso en dos testigos de lo que Dios puede hacer en la vida de una persona. Que el Señor entonces bendiga su palabra. Muchas gracias nuevamente por esa oportunidad para poder exponerla. Vamos a cerrar con una oración. Amantísimo Padre Celestial, gracias te damos por ver este segundo milagro en el Evangelio de Lucas, capítulo 5. Gracias te damos, Señor, porque nos sorprendemos de la autoridad y del poder que tiene nuestro amado Señor sobre la enfermedad, sobre la naturaleza misma, también la creación. Gracias te damos, Señor, porque este mismo Señor es el que también vino a este mundo a entregar su vida por cada uno de nosotros para que podamos acercarnos a Dios el Padre.
Gracias te damos porque Él es el único camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y con esa firmeza y ese también, esa verdad es que nosotros proclamamos su nombre, Señor. Gracias te damos porque podemos conocer más de Él, apreciarle más por quién es Él. Gracias te damos, Señor, porque nos das también esa oportunidad de poder compartir con libertad tu palabra y también más que nada, Señor, de poder ser paciente, de poder ser pacientes con aquellos que están escuchando por primera vez sobre el Evangelio, poder también ser, Señor, fieles a tu palabra. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos das. En nombre del Señor Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos.